Detrás de los lemas y clichés de controversia eclesiástica, con todo lo necesarias que son, aparece una búsqueda mucho más determinada para aquel cuyo único objetivo entre todos es Jesucristo mismo. ¿Qué quiso decirnos Jesús? ¿Cuál es su voluntad para nosotros en la actualidad? ¿Cómo puede ayudarnos a ser buenos cristianos en el mundo moderno? En última instancia, lo que deseamos saber no es lo que daremos de nosotros a este o aquel hombre, o a esta o aquella iglesia, sino lo que Jesucristo mismo desea de nosotros. Bonhoeffer despeja el terreno y fija el centro. La pregunta no es institucional ni moral, sino cristológica. Cuando vamos a la iglesia y presenciamos la exposición del sermón, lo que queremos escuchar es su palabra, y eso no por meras razones egoístas, sino por el bien de los muchos para quienes la iglesia y su mensaje son desconocidos. Sentimos, extrañamente, que si Jesús mismo, Jesús tan solo con su palabra, pudiera venir en medio de nosotros para dar el sermón, encontraríamos un grupo bastante diferente de hombres dedicados a escuchar la palabra y a un grupo bastante diferente que la rechazaría. Esto no es para negar que la palabra de Dios deba escucharse en la predicación que existe hoy en nuestra iglesia. La reflexión baja a la experiencia real de la iglesia y prepara una crítica sin romper con ella. El verdadero problema es que la pura palabra de Jesús ha sido tan mezclada con tanto peso humano, normas pesadas y regulaciones, falsas esperanzas y consolaciones, que se ha vuelto algo extremadamente difícil tomar una genuina decisión por Cristo. Por supuesto que nuestro objetivo es predicar a Cristo y solamente a Él, pero cuando todo está dicho y hecho, no es culpa de nuestros críticos que encuentren nuestra predicación tan difícil de comprender, tan sobrecargada de ideas y expresiones que están irremediablemente fuera de contacto con el clima mental en el que vivimos. Sencillamente, no es verdad que cada una de las palabras de crítica dirigidas contra la predicación contemporánea sea un rechazo deliberado de Cristo y que procedan del espíritu del anticristo. Aquí el problema queda formulado con claridad y la crítica es matizada. No toda objeción es rechazo a Cristo. Tantas personas vienen a la iglesia con un genuino deseo de escuchar lo que tenemos para decir, pero siempre se van de regreso a su hogar con la incómoda sensación de que hacemos demasiado difícil para ellos la posibilidad de llegar a Jesús. ¿Estamos decididos a no tener nada que ver con estas personas? Ellas están convencidas de que no es la palabra de Jesús en sí misma la que los deja de lado, sino la superestructura humana, institucional y los elementos doctrinales de nuestra predicación. La cuestión deja de ser teórica y se vuelve pastoral. Algo está bloqueando el acceso a Jesús. Por supuesto, sabemos todas las respuestas a estas objeciones y ciertamente nos permiten escapar de nuestras responsabilidades, pero tal vez estaría bien preguntarnos si nosotros, en realidad, con frecuencia, no actuamos como obstáculos hacia Jesús y su palabra. ¿No será que nos apegamos demasiado a nuestra propia presentación favorita del Evangelio y al tipo de predicación que estaba muy bien en su tiempo y lugar apropiados y para el ambiente social para el cual iba dirigido originalmente? El texto gira hacia la autocrítica y abre la dimensión histórica del problema. No existe, después de todo, un elemento de verdad en la opinión de que nuestra predicación es demasiado dogmática y totalmente irrelevante para la vida. ¿No estamos constantemente machacando en ciertas ideas a expensas de otras que son igualmente importantes?
¿No contiene nuestra predicación demasiada de nuestras propias opiniones y convicciones y demasiado poco de Jesucristo? Las preguntas se acumulan y tensan el argumento hasta devolverlo otra vez a Cristo. Jesús invita a todos los que están trabajados y cargados, y nada podría ser tan contrario a nuestras mejores intenciones y tan fatal para nuestra proclamación como alejar a los hombres de Él, forzando en ellos dogmas hechos por hombres. Si hiciéramos eso, transformaríamos el amor de Jesucristo en un motivo de risa para cristianos y paganos por igual. No tiene sentido refugiarnos en discusiones abstractas o en intentar dar excusas. Por lo tanto, volvamos a las Escrituras, a la palabra y al llamado de Jesucristo. Se formula una advertencia fuerte y se propone un retorno claro a la fuente. Intentemos alejarnos de la pobreza y pequeñez de nuestras propias convicciones y problemas y busquemos la riqueza y el esplendor que nos han sido otorgados en Jesucristo. Nos proponemos contar cómo Jesús nos llama a ser sus discípulos, pero ¿no es acaso poner otra carga aún más pesada sobre los hombros de los hombres? El propósito se declara, pero de inmediato surge una objeción legítima. ¿Es esto todo lo que podemos hacer cuando las almas y los cuerpos de los hombres están gimiendo debajo del peso de tantos dogmas hechos por hombres? Si les hacemos recordar a los hombres que deben seguir a Jesús, ¿deberíamos llevar un estímulo aún más áspero a sus conciencias ya de por sí atribuladas y heridas? Seguiremos la práctica que ha sido tan común en la historia de la Iglesia de imponer a los hombres demandas demasiado pesadas para soportar, que tienen poco que ver con el corazón de la fe cristiana, demandas que pueden ser un lujo de piedad para unos, pero que para las masas esforzadas, con sus ansiedades por el pan diario, sus trabajos y familias, solamente pueden rechazar con extrema blasfemia y una tentación por parte de Dios? ¿Debe la Iglesia preocuparse por levantar una tiranía espiritual sobre los hombres, dictándoles qué deben creer y hacer a fin de ser salvos? ¿Y suponer que podemos por la fuerza lograr que tengan esa fe y conductas con sanciones de castigo tanto temporal como eterno? ¿Debería la palabra de la Iglesia traer una nueva tiranía y opresión sobre las almas de los hombres? La tensión alcanza su punto más crítico, el riesgo de una religión opresiva. Cuando la Biblia habla de seguir a Jesús, proclama un discipulado que libera a la humanidad de todos los dogmas hechos por hombres, de toda carga y opresión, de toda ansiedad y tortura que aflige la conciencia. Aquí aparece un límite ético y una redefinición del discipulado. Al seguir a Jesús, los hombres escapan del pesado yugo de sus propias leyes y se someten al benigno yugo de Jesucristo. Pero, ¿significa esto ignorar la seriedad de sus mandatos? Lejos de ello, solamente podemos lograr perfecta libertad y disfrutar del compañerismo con Jesús cuando su mandato, su llamado al absoluto discipulado, puede ser apreciado en su totalidad. Se sostiene la paradoja: libertad y exigencia no se oponen. Solamente el hombre que sigue el mandato de Jesús decididamente y sin resistencias de ninguna especie, permite que su yugo se apoye sobre él, encuentra su carga fácil y bajo su suave presión recibe el poder para preservar en el camino correcto. El mandato de Jesús es difícil, indescriptiblemente difícil para aquellos que tratan de resistirlo, pero para aquellos que voluntariamente se someten, el yugo es fácil y su carga liviana, y sus mandamientos no son gravosos,
Primera de Juan 5:3. La dificultad no se niega, pero es reinterpretada desde el seguimiento. El mandamiento de Jesús no es una especie de tratamiento de choque espiritual. Jesús no pide nada de nosotros sin darnos la fortaleza para realizarlo. Su mandamiento nunca busca destruir la vida, sino promoverla, fortalecerla y sanarla. Aquí se ofrece un criterio decisivo: vida frente a destrucción. Pero todavía nos preocupa una pregunta. ¿Qué puede significar el llamado al discipulado en la actualidad para el obrero, el hombre de negocios, el hacendado y el soldado? ¿No lleva a una intolerable dicotomía entre nuestras vidas como trabajadores en el mundo y nuestras vidas como cristianos? La reflexión entra plenamente en la vida cotidiana. Si cristianismo significa seguir a Cristo, ¿no es una religión para una pequeña minoría, una élite espiritual? ¿No significa el repudio de la gran masa de la sociedad y una abundante preocupación por los débiles y pobres? Y sin embargo, una actitud así es exactamente lo opuesto de la misericordia llena de gracia de Jesucristo, que vino a los publicanos y pecadores, al débil y al pobre, a los errantes y faltos de esperanza. ¿Los que pertenecen a Jesús son solamente unos pocos o son muchos? El texto enfrenta el temor del elitismo con la misericordia de Jesús. Él murió en la cruz solo, abandonado por sus discípulos. Con él no estaban crucificados 2 de sus seguidores, sino 2 asesinos. Pero todos estuvieron bajo la cruz, enemigos y creyentes, dudosos y cobardes, ofensores y seguidores devotos. Su oración en ese momento y su perdón estaban dirigidos a todos ellos y por todos sus pecados. La misericordia y el amor de Dios operaban aún en medio de sus enemigos. La cruz amplía el horizonte hasta lo universal. Ese es el mismo Jesucristo quien de su gracia nos llama a seguirlo, y cuya gracia salva al asesino que se burla de él en la cruz en sus últimos momentos. Y si nosotros respondemos al llamado del discipulado, ¿a dónde nos llevará? ¿Qué decisiones y qué separación nos demandará? Para responder esta pregunta tendremos que ir a Él, porque únicamente Él sabe la respuesta. Solamente Jesucristo, que nos invita a seguirlo, conoce el final de nuestro recorrido. Pero nosotros lo que sí sabemos es que habrá un camino de ilimitada misericordia. El futuro queda abierto, sostenido por la misericordia. El discipulado significa gozo. En el mundo moderno, parece tan difícil caminar con certeza absoluta en el estrecho camino de la decisión eclesiástica y aún así permanecer en los anchos espacios abiertos del amor universal de Cristo, de la paciencia, misericordia y filantropía de Dios para con los débiles e incrédulos. Sin embargo, de una manera u otra, debemos combinar todo esto o, de otro modo, seguiremos los senderos de los hombres. Quiera Dios otorgarnos gozo mientras luchamos con toda firmeza para seguir el camino del discipulado. Que podamos tener la capacidad de decir no al pecado y sí al pecador. Que podamos resistir a nuestros enemigos y, aún así, llevarles la palabra del Evangelio que atrae y gana las almas de los hombres. Lo que acabas de escuchar es solo un fragmento del libro El costo del discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, leído de forma guiada. La intención no es reemplazar el libro, sino abrir el camino para seguir leyéndolo con calma y profundidad. Si te interesa escuchar más lecturas guiadas de autores teológicos, te invito a suscribirte y a seguir este espacio.